Ángulo de inclinación. El vuelo 182 de Sriwijaya Air solo tarda 25 segundos en descontrolarse Tierra. LBC. y caer al mar de Java. Cuando descendía, el avión aceleró casi hasta la velocidad del sonido. Las presiones prácticamente destrozaron el avión. Las 62 personas a bordo del vuelo fallecen. Como investigador jefe, tengo la responsabilidad de dar una respuesta a las familias sobre lo que causó el accidente. Cuando los investigadores examinan los datos del vuelo, Todo empezó aquí. descubren un problema que la aerolínea nunca ha señalado. El sistema permitió que un defecto pasara desapercibido. Eso parece. Lo cierto es que sorprende. Vaya. No entiendo cómo lo pudieron pasar por alto. Son poco más de las 2 de la tarde en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, Indonesia. El vuelo 182 de Sriwijaya Air ya rueda en dirección a la pista, a punto de partir. El despegue se ha retrasado casi una hora a causa de un monzón. Creo que cada vez está más despejado. Mejor. Hoy, el piloto al mando es el comandante afgán de 54 años. A cargo del control de los instrumentos está el copiloto Diego Mamahit, de 34. El comandante y el copiloto tenían ambos mucha experiencia. Contaban con miles y miles de horas de vuelo a sus espaldas y en concreto a los mandos de este mismo avión. La cabina solo está llena hasta la mitad debido a la pandemia del COVID. Los 56 pasajeros a bordo son de nacionalidad indonesia. El vuelo 182 se dirigirá al noreste desde Yakarta y sobrevolará el mar de Java para finalmente llegar a su destino, Pontianak, en la isla de Borneo. En Indonesia, el transporte aéreo es uno de los principales medios de transporte. Al tener tantas islas, los pasajeros utilizan este medio de forma rutinaria para desplazarse de un lugar a otro. La tripulación lleva a cabo las últimas verificaciones antes de despegar. Acelerador automático. Listo. Flaps. Al 5. Compensador del estabilizador. Entendido. Pilotan un Boeing 737-500 de 26 años de antigüedad. Para un archipiélago como Indonesia, los aviones de la serie 737 son perfectos. Operan, despegan y aterrizan bien en pistas cortas. Se fabricaron pensando en vuelos de corta distancia. Es muy común que los 737 vuelen 8, 10 o 12 tramos en un día. Son auténticos caballos de batalla. Sriwijaya 182, pista 2, 5 derecha. Permiso para despegar. Pista 2, 5 derecha, permiso para despegar. Sriwijaya 182. ¿Listo? Listo. La tripulación se prepara para un día intenso. Aceleración de despegue lista. Tienen previsto volar varios tramos antes del fin de su turno. Velocidad en aumento. 150 kilómetros por hora. V1, rotación. V2, ascenso. Tren de aterrizaje. 120 metros. Flaps al 1. Poco después de abandonar tierra, Navegación lateral. el comandante afgán activa el piloto automático. Sube los flaps. Hay muchos pilotos que prefieren tener el sistema automático encendido lo antes posible, ya que así no vuelan el avión de forma manual y pueden centrarse más en cómo está funcionando el avión. Selección de rumbo.
Tras 2 minutos de navegación, el comandante ajusta el curso del vuelo y el piloto automático hace que el avión vire a la derecha en dirección a su destino. En cabina, los pasajeros se acomodan para el vuelo de 90 minutos. El avión continúa ascendiendo y el comandante ajusta la potencia de los motores, pasando del modo despegue al modo ascenso. Los motores a reacción, como todos los demás, se desgastan más si van a más potencia. Por eso, en cuanto se está en el aire, hay que reducir el empuje de ascenso para reducir el desgaste del avión. ¿Comandante? Tras casi 3 minutos de vuelo, el copiloto detecta algo que le preocupa. Creo que esto puede ponerse un poco feo. Siempre se intenta que los pasajeros disfruten de un vuelo lo más plácido posible, así que se evita pasar por tormentas. Vamos a virar un poco al este para que sea más seguro. Comprueba si está disponible la dirección 075. Claro, comandante. Solicito cambio de rumbo a 075 grados para evitar el temporal. Es Rigueyella 182. Es Rigueyella 182, rumbo 075, aprobado. 075, es Rigueyella 182. Dan permiso a la tripulación para desviarse hacia la derecha para rodear el mal tiempo, pero la nueva ruta está muy transitada. Es Rigueyella 182, detengan el ascenso a 3.350 metros. Para evitar el tráfico les piden que se mantengan a los 3.350 metros de altura. Detener el ascenso a 3.350. Recibidos, Rigueyella 182. Comandante, hay que cambiar la altitud a 3.350 metros. 3.350 metros. El Boeing 737 continúa girando a la derecha. Tras 3 minutos y medio de vuelo, acercándonos a los 3.350 metros. Se acercan a la altitud establecida. 3.350 metros. En cabina, los pasajeros empiezan a notar que el avión se inclina hacia la izquierda. Continúa así hasta que el avión está de lado. En Yakarta, la controladora se da cuenta de que el vuelo 182 se ha salido repentinamente del curso establecido y contacta con la tripulación por radio. Es Rigueyella 182, ¿cuál es su rumbo? Pero no tiene respuesta. En ese momento, el vuelo 181 a una velocidad asombrosa. Tierra. ¡Comandante, haga algo! Tierra. Elévese. El comandante afgano intenta retomar el control del avión a la desesperada. ¡Comandante! ¡Comandante! Pero sus esfuerzos son en vano. Cuando descendía, el avión aceleró casi hasta la velocidad del sonido. Las presiones prácticamente destrozaron el avión. Poco más de 4 horas después de que el vuelo 182 de Rigueyella Air desapareciera del radar, los equipos de búsqueda y rescate llegan al último lugar donde el avión comunicó sus coordenadas, a 20 kilómetros al noroeste de Yakarta, en el mar de Java. El equipo solo encuentra una pequeña mancha de combustible, pequeños escombros y restos humanos. El Boeing 737 se ha desintegrado y las 62 personas a bordo han fallecido. Tras más de 700 víctimas mortales en la última década, Indonesia ya está considerada una de las regiones más mortíferas del mundo en lo que a la aviación respecta. Había que resolver la incógnita de este accidente lo antes posible. La gente tenía que volver a coger confianza para volar en esa región. Los buzos descubren rápidamente que la mayor parte de los restos están enterrados en el lodo a 15 metros de profundidad. El espacio en el que se encontraban los restos del naufragio era muy amplio y era época de monzones en Indonesia, con lluvias torrenciales y fuertes vientos, por lo que recuperar los restos del naufragio fue todo un reto. Corresponde al equipo de investigadores del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia, el KNKT, averiguar por qué el 737 se precipitó al mar.
El investigador jefe del KNKT, Rei Nukayo, revisa los vídeos del lugar del accidente del vuelo 182 en busca de las primeras pistas que indiquen qué salió mal. Soy Nukayo. Oye, Oni, escucha. Le estoy echando un vistazo al vídeo. Las piezas son muy pequeñas. ¿Cómo es el área de distribución de los restos? ¿80 por 110 metros? Vale. Entendido, gracias. Cuando vi los restos me quedé en shock. Hasta las partes más resistentes de un avión, sus motores, habían quedado destruidos. Tuve la impresión de que la velocidad del impacto había sido muy alta. Como las partes del avión están enterradas en un lodo muy denso en el fondo del mar, será imposible recuperar aquellas que puedan revelar el origen del accidente. En su lugar, los investigadores se centran en dar con las dos cajas negras del avión. La caja negra contenía la información de cómo estaba volando el avión, cómo funcionaba su sistema y la conversación de los pilotos en la cabina. Iba a ser muy difícil determinar la causa del accidente sin la caja negra. Venga, veamos qué dice el radar. Hasta que encuentren las cajas negras, los investigadores deben basarse únicamente en las evidencias con las que cuentan, como la ruta del radar del vuelo 182. Hasta ahora todo parece correcto. Giran a la derecha hacia su destino. Luego el avión se desvía a la izquierda y cae como una roca. El vuelo 182 descendió más de 3.000 metros en solo 25 segundos. Los dos pilotos tenían bastante experiencia, así que tenía que haber pasado algo muy serio que no pudieran haber gestionado para que terminaran envueltos en un accidente tan catastrófico. ¿La tripulación comentó algo sobre algún problema que tuvieran con el avión? No. Los investigadores se ponen en contacto con la controladora para que les dé su versión. Pero sí que pidieron cambiar el rumbo para evitar el mal tiempo. Solicito cambio de rumbo a 075 grados para evitar el temporal. Es Riguayeya 182. Es Riguayeya 182, rumbo 075, aprobado. 075 es Riguayeya 182. Volar por el sudeste asiático y por Indonesia siempre es un reto. Hay un clima muy tropical, lo que significa que las tormentas y las lluvias monzónicas son algo habitual. Vale, veamos con qué se encontraron. ¿Tuvieron algo que ver las condiciones meteorológicas con el accidente? 3 días después del accidente, por fin hallan las cajas negras. Se ha encontrado la grabadora de datos de vuelo. También dan con la baliza localizadora de la grabadora de voz de cabina, pero esta se ha desintegrado y no encuentran la tarjeta de memoria. Tendrán que seguir rebuscando en el fango para hallarla. ¿Serán estos datos suficientes como para determinar por qué los pilotos perdieron el control del vuelo 182? Nos llevará entre 2 y 5 días extraer la información. Con suerte saldrá todo bien. Y resolveremos el misterio de este incidente. Unos días después del hallazgo de la caja negra del vuelo 182 de Riguayeya Air, los investigadores revisan los parámetros de vuelo del avión. Fíjate, las palancas de aceleración siempre deberían moverse a la vez, pero aquí se separan, haciendo que el motor derecho siga a máxima potencia, mientras que el izquierdo pase a estar a ralentí. El equipo descubre que las palancas de aceleración encargadas del motor izquierdo y derecho estaban configuradas de forma muy distinta. Dar con esa diferencia entre las palancas de aceleración significó un gran avance para la investigación. Respondía a nuestras preguntas sobre por qué el avión se había desviado de la ruta de vuelo y se había precipitado de esa manera. Tanta diferencia haría que el avión quedase de lado. La parte derecha del avión contaba con mucho más empuje que la parte izquierda. ¿Pero qué pudo ocasionar que las palancas de aceleración se separaran?
Todo empezó aquí, cuando pasaron del modo de despegue al modo de ascenso. Tras 2 minutos y medio de vuelo, el comandante pasa al piloto automático y a la configuración de aceleración automática para reducir la potencia del motor. Se necesita menos potencia, así que el acelerador automático debería tirar de ambas palancas hacia atrás. Pero la derecha no se mueve. Para alcanzar una menor potencia combinada del motor, el acelerador automático tira de la palanca de aceleración izquierda mucho más atrás de lo normal para compensar el bloqueo de la palanca de aceleración derecha. Está claro que algo impedía que volviera a su posición. Ya fuera que el acelerador automático no le estaba dando la orden correcta o que hubiera algún fallo mecánico que impidiera que el acelerador se moviera. De todas formas, aunque el acelerador automático causara esta asimetría, los pilotos están formados para poder lidiar con este problema. Durante la investigación, una de nuestras dudas era ¿por qué esta gran diferencia entre ambas palancas resultó en un evento tan catastrófico? 1 minuto después de que las palancas se separaran, el avión empezó a inclinarse hacia la izquierda. Pasan unos 15 segundos antes de que desconecten el piloto automático y tomen el control del avión. Y esto no es lo único extraño. En lugar de nivelar el avión, el comandante hizo que éste se inclinara aún más a la izquierda. Ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. ¿Por qué iba el comandante a girar la columna de control hacia el lugar incorrecto? Ya lo entiendo. Parece que estaba tirando hacia la derecha. El piloto automático mantuvo la columna hacia la derecha para evitar que siguiera inclinándose a la izquierda. Como el motor derecho estaba generando más empuje, provocó que el avión se inclinara hacia la izquierda. El piloto automático trató de nivelar el avión, pero no lo consiguió. Puede que cuando el comandante se fijara en la columna de control pensara que el avión estaba girando a la derecha. El comandante toma la columna de control, desactiva el piloto automático y gira a la izquierda. Pero claro, esto era justo lo contrario de lo que tenían que haber hecho. Tras girar a la izquierda, esta acción se convierte rápidamente en algo irreversible. Ángulo de inclinación. ¡Ángulo de inclinación, comandante! Ocho segundos antes de precipitarse al agua, el comandante intenta solucionar el problema. ¡Comandante! ¡Comandante! El comandante afgán finalmente configura el motor derecho al ralentí, pero es demasiado tarde. ¡Comandante! Lo que habría sido una situación de alabeo leve resultó en una pérdida de control del vuelo que acabó con el avión entrando en pérdida. ¿Pero qué causó que los pilotos terminaran en esta situación? Los investigadores aún tienen que averiguar qué fue lo que provocó que la palanca derecha se bloqueara al despegar. Pero como la mayor parte de los restos del avión siguen en el fondo del mar, tendrán que buscar pistas en otro lugar. La investigación del accidente del vuelo 182 de Rewelleya Air se centra ahora en el registro de mantenimiento de la aeronave para explicar por qué la palanca de aceleración derecha del avión no retrocedió. ¿Tienes ya los informes? Sí, pero vamos a tardar un rato en revisarlos todos. Los informes se remontan a 2012, el año en el que Rewelleya Air alquiló el Boeing 737 que por aquel entonces tenía 18 años. Los registros de mantenimiento de las aeronaves son una gran fuente, un historial que permite recrear las condiciones generales de la aeronave para asegurarse de que ha recibido un mantenimiento correcto. Tras cada vuelo, un técnico revisa el registro de mantenimiento, en el que se enumeran los problemas notificados por el piloto durante el vuelo y las medidas adoptadas para resolverlos. El avión realizaba una media de 7 vuelos por día.
Aquí hay más de 10.000 páginas. Pues venga, mejor nos ponemos ya. Sí. Llevará un tiempo revisar todos los informes. Mientras tanto, las familias de las víctimas piden respuestas desesperadamente. Como investigador jefe, tengo la responsabilidad de dar una respuesta a las familias sobre lo que causó el accidente. Merecen una explicación para que puedan entender por qué perdieron a sus seres queridos en un accidente tan trágico. Hemos encontrado algo. Tras semanas indagando en los registros de mantenimiento, los investigadores descubren un patrón alarmante. El avión siniestrado pasa a formar parte de la flota de Sriwijaya en primavera de 2012 y se estrella en 2021. El 7 de noviembre de 2013, un piloto informa de un fallo en el funcionamiento del acelerador automático. Desde entonces, hasta 5 días antes del accidente, hay 64 avisos más sobre el fallo del acelerador automático. Son muchos. Y ninguno de los informes son muy detallados. De hecho, ni un solo informe de los pilotos menciona que las palancas de aceleración se separen. Se reportó que el acelerador automático era inservible o estaba causando problemas, pero no había información específica. ¿Qué hicieron después? Intentaron varias cosas. La mayoría de las veces solo limpiaron los conectores del ordenador del acelerador automático, comprobaron los sistemas informáticos, lo mínimo. Cuando los equipos de mantenimiento reciben un informe de que el acelerador automático ha fallado, lo primero que hacen es verificar si el sistema informático funciona o no. Para ello, los técnicos desconectan los ordenadores del acelerador automático, limpian los conectores eléctricos y vuelven a conectarlos. A continuación, realizan una prueba informática en la cabina que detecta y diagnostica los fallos. Limpiaron los conectores, hicieron una prueba, obtuvieron un resultado sin fallos y consideraron el caso cerrado. Pero los problemas del acelerador automático seguían ocurriendo. Hacer un arreglo rápido, como limpiar y volver a conectar, no es lo correcto de cara a solucionar el problema. Los ingenieros de mantenimiento deberían dar un paso más para solucionar los fallos. ¿Intentaron algo más? Sí. Desde 2014 hasta una semana antes del vuelo del accidente, sustituyeron varios ordenadores y otros componentes. Luego hacían la misma prueba, obtenían un informe sin fallos y volvían a poner el avión en servicio. Pero volvía a surgir el mismo problema del acelerador automático en unas pocas semanas o incluso menos. ¿Por qué la prueba informática no detectó el problema? Porque es limitada. La prueba postmantenimiento solo comprobó los ordenadores y la fuente de alimentación del sistema de aceleración automática. No fue capaz de encontrar ningún fallo en los sistemas mecánicos del acelerador automático como en los cables que van a los motores. Estaban realizando un diagnóstico de averías limitado. Utilizaban el ordenador de gestión de vuelo, pero examinaban una parte muy pequeña del sistema. Bite test. Favorable. Volvimos a comprobar los registros para ver si alguna vez revisaron el cableado hasta los motores. ¿Y? Nunca lo hicieron. ¿Hubo algún fallo mecánico persistente que el Departamento de Mantenimiento de Sriwijaya no detectó? Con gran parte de los restos destrozados del vuelo 182 aún en el fondo del mar de Java, los investigadores indonesios idean una novedosa forma de hallar la respuesta. ¿Tiene Sriwijaya algún otro 737-500 como este? Voy a comprobarlo. Pues sí. Y de la misma antigüedad. Entraron en la flota a la vez. Vamos a comprobar sus registros y a ver si se mencionan problemas similares. ¿Podría la revisión de un avión similar de Sriwijaya explicar por qué se atascó la palanca de aceleración derecha del vuelo 182?
Los investigadores centran su atención en otros 737-500 en mantenimiento de la flota de Sriwijaya Air para entender por qué pudo atascarse la palanca de aceleración derecha del vuelo 182. No podemos recrear la prueba informática, pero sí comprobar la palanca de aceleración. Opone resistencia. Si resulta difícil mover la palanca de aceleración, es que hay un obstáculo o una fricción en los cables. De acuerdo, veamos qué pasa. Los investigadores comprueban el funcionamiento interno del ensamblaje del acelerador. Vaya. Hace tiempo que nadie limpia esto, si es que lo han hecho alguna vez. Comprobemos el estado de los cables. Revisar los mecanismos de la palanca de aceleración en un área en particular no es suficiente. Tienes que comprobar de dónde viene y hacia dónde se dirige. En este caso, iba de la cabina de vuelo al motor. Pásame eso. Examinan los cables que bajan de la cabina y atraviesan el compartimento de equipos para ver si encuentran algo que pueda provocar el atasco de las palancas de aceleración. En el compartimento electrónico y de equipos hay que hacer dos cosas. Inspeccionar visualmente y buscar cualquier cosa que pueda estar atascada o pegada. Mira el lubricante seco. Si hay algo de suciedad y óxido, es la fórmula perfecta para que el cable se atasque. El atasco impide empujar o tirar de la palanca de aceleración. Es como si estuviera pinzada. Los aviones son del mismo tipo, tienen la misma antigüedad y su mantenimiento ha sido el mismo. Se deduce que el avión del accidente tuvo el mismo problema. El equipo supone que el cable de la palanca de aceleración derecha se atascó, impidiendo que se moviera. Para compensar, el piloto automático tuvo que seguir tirando de la palanca izquierda. Lo que no está claro es por qué Sriwijaya dejó que el sistema de aceleración se deteriorara tanto. Nunca hay que dejar que el mecanismo de un avión se atasque o sufra rozamientos. Es algo que todo ingeniero o técnico de mantenimiento entiende. Hay que aislar el problema y no permitir ningún agarrotamiento o rozadura en una superficie de control. Vale. Gracias por su tiempo. Los investigadores hablan con trabajadores de Sriwijaya Air para determinar por qué la aerolínea no solucionó el atasco de los cables en el sistema de aceleración del avión. Ha sido esclarecedor. ¿Por qué? Porque la dirección no creía que los problemas del acelerador se produjeran con la frecuencia suficiente como para justificar dejarlo en tierra o realizar una inspección. Así que no tenían ni idea de que los cables no se movían de manera correcta. ¿Cómo es posible que 65 averías no se consideren lo suficientemente frecuentes? Porque no correspondían con la definición de defecto repetitivo de la normativa. Según el Ministerio de Transporte indonesio, para que un problema se considere un defecto repetitivo, debe producirse 3 veces a lo largo de 15 vuelos en el mismo avión. Ninguno de los problemas del acelerador automático del vuelo 182 de Sriwijaya cumplía esa condición. El sistema permitió que un defecto pasara desapercibido. Eso parece. Resulta extraño que las palancas de aceleración pudieran separarse tanto sin advertencia alguna. ¿El avión tiene mecanismos a prueba de fallos para evitar la asimetría de las palancas de aceleración? Lo investigaré. El 737 era el único que tenía palancas de aceleración independientes para los motores izquierdo y derecho. Así se prevenían fallos que podían hacer que una palanca de aceleración se accionara de forma diferente a otra. Tenías razón, los 737 Classics tienen un sistema que desconecta el acelerador automático. El sistema se llama Monitor de División de Empuje de Crucero o CTSM. Detecta cualquier diferencia significativa de aceleración entre los motores izquierdo y derecho. El CTSM está diseñado para desconectar el acelerador automático antes de que la separación sea tal que el piloto automático no pueda combatirla. ¿Funcionaba correctamente el CTSM? Vale. Se supone que el acelerador automático se desconecta bajo estas 3 condiciones. Si los flaps están a menos de 12,5 grados,
La diferencia de potencia entre los dos motores es de al menos 320 kilos y cualquiera de los spoilers está extendido más de 2,5 grados durante más de 1,5 segundos. Los spoilers o disruptores son superficies en las alas que trabajan conjuntamente con los alerones para controlar la inclinación del avión. ¿Cumplían los parámetros del vuelo 182 las condiciones para que se desconectase el acelerador automático? Vale, pues los flaps estaban a 0. La condición 1 se cumplía. La diferencia de potencia entre los motores llega a 320 kilos al principio del vuelo. Condición 2 cumplida. El spoiler llegó a 2,5 grados durante 1,5 segundos aquí. Tercera condición cumplida. Pero el acelerador automático se desactiva 30 segundos después de que los spoilers cumplieran su condición. Los investigadores descubren que el CTSM, la última línea de defensa del avión contra la asimetría de las palancas de aceleración, se activó demasiado tarde. El CTSM debería haber desconectado el piloto y el acelerador automáticos. Si hubiera sonado la alarma al desconectar el acelerador, se habrían fijado en las palancas de aceleración y habrían visto la separación. Entonces, ¿por qué tardó 30 segundos el spoiler en activar el CTSM? Los restos no nos responderán a eso. Aunque los restos en el fondo del mar no podían decirnos nada sobre el spoiler, intentamos encontrar las pruebas en otro lugar. Los investigadores buscan en los registros de mantenimiento del 737 accidentado pruebas que expliquen por qué funcionó mal el spoiler. ¿Hay algo? Nada. Parece que no era necesario comprobarlo. Descubrimos que no había instrucciones del fabricante de la aeronave para inspeccionar el sistema del spoiler, a menos que hubiera una anomalía. Por tanto, los investigadores no tienen forma de determinar qué causó exactamente el crítico retraso de 30 segundos. La cuestión es que, aunque el acelerador automático se desconectó 30 segundos después de lo debido, esto no explica por qué los pilotos no se dieron cuenta de la asimetría de las palancas. Necesitamos la caja negra. Escuchar lo que pasó dentro de la cabina explicaría por qué la tripulación tardó en responder a la asimetría de las palancas. ¡Comandante! Tierra. Casi 3 meses después del accidente, la investigación logra un gran avance. Los buzos encuentran la tarjeta de memoria de la grabadora de voz de la cabina del vuelo 182 de Sriwijaya Air. No desistimos y, por suerte, anoche a las 8 la encontramos. ¿Explicará la grabación por qué los pilotos no se dieron cuenta de la separación entre las palancas de aceleración y por qué el comandante giró el avión en la dirección equivocada? Vale, empecemos aquí cuando las palancas de aceleración comienzan a separarse. Veamos si se dan cuenta. Solicito cambio de rumbo a 075 grados para evitar el temporal de Sriwijaya 182. Sriwijaya 182, rumbo 075 aprobado. 075, Sriwijaya 182. Acercándonos a los 3.350 metros. 3.350 metros. Ni una palabra sobre las palancas de aceleración. Entonces, se produce un alabeo hacia la izquierda. Lo reseñable es lo que no se escucha. No se dan cuenta. No prestan atención al avión. Este es el momento en que los pilotos deben tener tiempo para controlar la aeronave. La caja negra revela que los pilotos contaban con varios indicios de que las cosas iban mal en el vuelo 182.
Si hubieran prestado atención a la pantalla principal de vuelo, se habrían dado cuenta de que estaban virando hacia la izquierda en lugar de a la derecha. Si se hubieran fijado en la columna de control, habrían visto que no volvía al centro después de ordenar el giro a la derecha. Y lo más importante, si hubieran comprobado las palancas de aceleración, se habrían dado cuenta de que estaban separadas. Son 3 fallos importantes a la hora de pilotar un avión. Cualquiera de ellos debería haber llamado la atención de los miembros de la tripulación de vuelo. Dejaron toda la responsabilidad de volar el avión en manos del acelerador y del piloto automáticos. Acelerador automático. Lo que los investigadores llaman la ironía de la automatización. Las tripulaciones de vuelo cada vez confían más en que el sistema automático va a pilotar el avión con seguridad. Por lo que el piloto no se plantea que el avión vaya a sufrir ningún tipo de problema. ¿Cuándo se dieron cuenta de que estaban virando a la izquierda en lugar de a la derecha? Vamos a seguir escuchando. Estándares fijados. Es Rigueyella 182, subiendo a una altitud de 4.000 metros. ¿4.000 metros? 4.000 metros. Ángulo de inclinación, ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación, ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación, ángulo de inclinación. Parecen confusos. No son conscientes de la situación porque están volando entre nubes y no miran los indicadores. Es el aviso del ángulo de inclinación lo que les da una pista. La tripulación estaba asustada. No entendían qué estaba pasando. Ángulo de inclinación, ángulo de inclinación. Tierra. El comandante escucha la advertencia del ángulo de inclinación, se fija en la columna de control, ve que está desviada hacia la derecha y la gira hacia la izquierda, empeorando la situación. La pregunta es, ¿el copiloto ayudó al comandante? ¡El ángulo de inclinación! ¡Ángulo de inclinación! ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Estamos fuera de los límites! Elévese. Está volando demasiado bajo. Ángulo de inclinación, ángulo de inclinación. El copiloto no ayuda en absoluto. Ha olvidado completamente todos los procedimientos. Ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. El copiloto no le proporcionó información significativa al comandante, como la inclinación de la aeronave, ya fuera hacia la izquierda o la derecha, el cabeceo hacia abajo o hacia arriba. Eso se describe en los procedimientos. Incluso después de desconectar el acelerador automático, el comandante tarda 10 segundos en volver a poner la palanca de aceleración derecha al ralentí. Si el hecho de que se desconecte el acelerador automático no le da pistas, ¿qué lo hace? El aviso de exceso de velocidad. 15 segundos en picado y el avión acelera casi a la velocidad del sonido. Está a punto de romperse. Entonces suena el aviso de exceso de velocidad en cabina. ¡Comandante! Con el aviso de exceso de velocidad, se da cuenta de que ambos motores deben estar al ralentí y hace la corrección. Finalmente corrige la asimetría. Pero es demasiado tarde. Si el avión hubiera estado volando más alto, como a 9.100 metros, podría haberse recuperado. En el informe final, publicado más de un año y medio después del accidente, los investigadores destacan los numerosos fallos que provocaron el accidente del vuelo 182. El principal de ellos fue que los pilotos no prestaron atención a lo que les decía el avión durante el vuelo. Lo que ocurrió fue que confiaron en el sistema de automatización y no vigilaron
ni fueron conscientes del resto de indicadores y acciones. El informe también destaca el fallo de mantenimiento tanto a nivel de personal como de gestión a la hora de revisar el historial de fallos del acelerador automático. En la actualidad, que no se emplee el tiempo necesario para dejar el avión fuera de servicio y solucionar los problemas de manera eficaz es algo inaudito. Hay que asegurarse de que se mantiene la seguridad y que se toman las medidas necesarias para solucionar los problemas y revisar el avión. Fue trágico que ningún piloto informara de la separación de las palancas de aceleración. Siempre se indicaba que había problemas con el acelerador automático, pero no se mencionaba nada de la separación de las palancas de aceleración. Si los pilotos no avisan del problema con precisión, nadie lo va a solucionar. Sriwijaya Air se comprometió a mejorar la formación tanto de los pilotos como de los ingenieros de mantenimiento. Hoy en día la aerolínea opera a escala más pequeña. Su flota consta de 4 aviones y solo uno de sus 737-500 sigue operativo. Este accidente dio al mundo una valiosa lección de que los problemas simples pueden llevar a una catástrofe. Ojalá este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse en el futuro.